Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis que considero que es importante ahorita durante el estudio de Apocalipsis, debido a que todo lo que está pasando en el trono y más adelante, y principalmente en el capítulo 20, va a hablarse sobre Satanás, en que es encadenado, y etcétera, etcétera, y que por 1000 años, que ese será un tema muy específico para después, que también lo tendremos y ya lo hemos discutido sobre el milenio. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la doctrina sobre Satanás. Así que esta es la sesión 192 y es la parte número 1. Quería hacerlo solamente en una sesión, pero la información es, es vasta, es detallada y requiere también de reflexionar, de pensarlo. Así que vamos viendo la primera parte. Antes de iniciar, quiero hacer algunas preguntas para tener un poquito más de reflexión. Y la primera es, ¿quién es Satanás? ¿Por qué saber de Satanás si ya está vencido en la cruz? ¿Cómo sé que ya está vencido? Es otra pregunta importante porque estamos tan acostumbrados a repetir y a repetir lo que escuchamos en círculos cristianos, en iglesias, pero realmente no comprendemos y no entendemos. No sabemos ni realmente quién es Satanás. Pareciera que Satanás es, no, pues ya lo venció Dios, Cristo en la cruz, y no, pues ya quedó todo y ahí quedó. Y ya está vencido, pero como hemos visto y hablado en otras sesiones, la doctrina de ya, pero todavía no. Ya ha sido vencido, pero todavía no, en términos. ¿Por qué? Porque sigue aquí. Y sigue haciendo estragos, y sigue tentando, y sigue haciendo otras cosas. ¿Por qué fue a tentar al hombre? En este caso, ¿por qué fue a tentar a Adán? ¿Ok? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? Una pregunta a lo mejor absurda, pero ¿por qué no tentó a otra cuestión de la creación, a la propia tierra? ¿Por qué no la acabó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué va específicamente a poner al hombre? ¿Y cómo está que Satanás aparece en el huerto del Edén? ¿Quién lo puso ahí? ¿Ok? ¿Y por qué ataca al hombre o también a la iglesia? Todo es ataque de Satanás. Esa es otra pregunta, porque también podemos decir y erróneamente, si pensamos que todo es ataque de Satanás, es un error, porque también existen las concupiscencias, ¿no? Ese deseo carnal que todo hombre tiene y esa cuestión ah, este, de inclinación a seguir sus pasiones carnales. Esa es la concupiscencia. Entonces debemos aquí ver la diferencia entre un ataque de Satanás y otra, la cuestión de la concupiscencia, porque muchas cosas que son las concupiscencias quieren echarle la culpa a Satanás y no, Satanás no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces aquí dice, ¿qué tipo de ángel es? ¿Ok? Porque Satanás es un ángel específico, no es cualquier ángel. Y también la otra cuestión, no es algo diferente a un ángel, es un ángel, ¿ok? ¿Y qué características tiene Satanás? Y cuando yo hablo de características, porque tiene ciertas cuestiones que Dios le dio a Satanás, en este caso al ángel, así de feo como lo pintan es así de feo como lo pintan en las películas. En las películas normalmente lo andan pintando con cuernos, con una voz fuerte, ¿no? Y con todo sangrentado y algunas veces hasta con cara como de chivo. Y vamos a ver que eso es totalmente absurdo. Eso solamente existe en las películas, ¿ok? Va a ser totalmente lo contrario. De una vez comento, Satanás mantiene su hermosura, ¿ok? Debemos de temerle. Y el punto es aquí, debemos de temer, ¿en qué sentido? Porque eh, cuando yo hago comentarios, Satanás,
Muchas veces la primera respuesta que tiene la persona es, pero ya Cristo lo venció en la cruz y quién sabe qué, y es poderoso, pero Dios es más poderoso y todo. Eso lo sabemos, nadie está debatiendo ese tipo de cuestiones, pero esas respuestas muchas veces tienen, tienen en sí un elemento de miedo y no tenemos que temer hablar de Satanás. No tenemos absolutamente nada que temer en esto, tenemos que conocerlo. ¿Qué se debe de hacer en este caso? Muchas más preguntas que tenemos y habremos de responder algunas en esta sesión, otras después, otras que también haré en la próxima sesión. Por ejemplo, en la historia que vamos a ver aquí cuando a Job, ¿por qué lo tienta Satanás? ¿Y por qué Dios permite que sea tentado? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que entender también esa parte de Dios. Muy bien, entonces, una de de las doctrinas que más se extiende aparece desde el Génesis 3 hasta el Apocalipsis, y esta es la doctrina de los ángeles. Y quiero iniciar, y se me hizo interesante empezar la cuestión de esto de los ángeles, porque en las teologías sistemáticas, de todas, teologías de todo tipo de denominaciones, pero por ejemplo en las teologías sistemáticas reformadas existen capítulos que puede decir Satanás y los ángeles, o también los ángeles, una, y Satanás y sus demonios. Entonces se tiene que estudiar y es parte de un estudio teológico. Así que está perfectamente, adecuadamente, y creo que se debe de dar y hablar sobre la doctrina sobre Satanás. ¿Ok? ¿Por qué es sumamente importante? Es una pregunta que también debemos de hacernos. ¿Por qué conocer de Satanás? Si yo digo, no, yo nada más quiero conocer el amor de Dios en Cristo y solamente mi corazón y todo, son expresiones que demuestran también un nivel de inmadurez teológica, porque una persona madura no va a opinar de esa manera. Una persona madura tiene que conocer las cosas de Satanás. Entonces, por eso, cuando estamos creciendo todos en esta cuestión de madurez y de conocimiento, y es muy importante por la siguiente razón. Voy a iniciar leyendo la epístola de Pedro, en el capítulo, la primera en el capítulo 5, que dice del versículo 8 en adelante, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, y lo pongo en rojo, ¿ok? Es importante porque es el adversario y le llama el diablo, es otro nombre, como león rugiente, ¿no? Un león, ¿ok? Y aquí es el término simbólico, anda alrededor buscando a quien devorar. No quiere decir que Satanás en sí devora. Muchas veces yo creo que esto puede ser alguna interpretación para los de Hollywood que no entienden absolutamente nada de teología y piensan que los va a acabar y los va a hacer desmembrar a todos. Pero aquí está hablando es como león rugiente andando alrededor, como un león dándole vueltas a una presa para devorarlo. Pero esa es la acción que está teniendo. Pero aquí quiero que vean, es adversario y anda alrededor. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Okay, esta es la carta de primero Pedro. Entonces, ¿por qué estudiar sobre Satanás? Porque es un adversario. Hay unas comparaciones cuando muchos hacen, cuando se está hablando de este tema, que, por ejemplo, que en la guerra, los generales dedican mucho tiempo para estudiar a su adversario, para saber quién es. Y esto también, por ejemplo, en algunas otras profesiones, por ejemplo, se me viene a la cabeza los abogados también, algunos, no todos, pero estudian también quién es el que está en el otro lado. En la guerra también tienen que estudiar quién es el adversario, qué tan fuerte es, cuántos armamentos tiene, dónde tiene distribuidos ciertos grupos, armamentos, cuántos aviones puede, cómo me puede tocar, atacar, perdón, qué tipo de bombas puede a mí
entrar. Entonces, es importante saber, porque es un adversario y sigue siendo adversario. Adversario vencido, pero sigue actuando. El hecho que ha sido vencido es de que ya tiene un fin, pero sigue trabajando, sigue teniendo acción. En primera de Pedro 5 otra vez, y voy a desglosar un poco, este dice aquí adversario y anda alrededor buscando a quien devorar. Esto de alrededor, vamos a ver aquí que primeramente Satanás y sus demonios en esto es una tremenda organización, ¿ok? No es algo así que cuando son expulsados de los del cielo, no quiere decir que estaban todos desordenados, no, son sumamente ordenados, ¿ok? ¿Y por qué? Porque están completamente organizados. Y ejemplos aparte de organización es de que tienen su dominio en términos de áreas geográficas, muy específicas. Y es un ejemplo en la Biblia, en Marcos 5, que leo en el versículo 9 y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión, me llamo porque somos muchos y le rogaban muchos que dice, y le rogaban muchos que no los enviase fuera de aquella región. Es decir, ellos estaban ahí mandados a estar en esa área como tal. Y cuando son legiones, eso es un término también del vocabulario romano, porque una legión, pues más o menos ahí andando en un rango entre 6,000 y 7,000 soldados. O sea, una legión romana, por eso eran fuertísimos los romanos, ¿no? Porque las legiones era pues un mundo de soldados. Entonces, pero aquí lo que yo quiero que veamos es que le rogaban muchos que no los enviase fuera de aquella área. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Más que esto es porque la otra era sacarlos del área donde estaban ellos destacamentados, si lo queremos ver en términos militares. Entonces, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron los puerquitos, no los demonios en esto, ¿no? Entonces, no quiere decir que el demonio se puede ahogar, no, el demonio sigue siendo es un espíritu, ¿ok? Y dentro de los ángeles, ahorita vamos a ir viendo, vamos a ver que hay una jerarquía. Muy bien. En Efesios 2 vemos aquí otra cuestión. Esto lo hemos leído muchas veces y es importante. Lo pongo en rojo lo que quiero yo enfatizar, pero dice, y Él, ¿ok? Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Vean que el utilizar el término príncipe es parte de una jerarquía, parte de una organización. No es así que, oye, pues, o sea, tiene un príncipe y tiene obviamente un reinado y tiene esto. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense que ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia es actualmente a los que están fuera de Cristo. No hay de que, esa es una cuestión que personas que no conocen a Cristo, decirles a alguien que ellos están bajo la potestad de Satanás, atados y controlados completamente por ellos, no lo pueden aceptar, pero no lo digo yo, sino lo dice la misma palabra. Pablo en Timoteo también lo vuelve a decir. Entonces aquí dice, entre los cuales también todos, y ven que aquí Pablo se incluyó, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, siguiendo las concupiscencias, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, que hay dos, voluntad y pensamientos, porque también el pecado se va y vamos a ver que tiene mucho que ver la cuestión del pensamiento. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que se tienen. Entonces, vemos que aquí Satanás está activo y lo pongo en mayúscula porque los ángeles
y en especial en este caso, Satanás, ellos están completamente en todo momento trabajando. No duerme, el ángel no duerme. En ninguna parte habla que duerme y no duermen. Ellos son seres diferentes. Ellos no duermen, así que ellos están activos totalmente 24/7 todos los días del año. Ellos están activos y están dedicados a la oposición del plan de Dios y ver y conseguir la derrota, lo cual no va a haber derrota final, pero sí hay caídos en varias ocasiones, tentados y muchas veces. Quiero que después veremos en la parte última. Espero que, no sé, si es necesario, hacemos una tercera parte, pero ha habido pastores, porque ataca a la iglesia, ha habido pastores que han caído en pecado y han caído acá y todo. Ciertamente es un ataque de Satanás, ¿ok? Y eso es correcto. A lo mejor para muchos esto es oírse medio carismático, pero créanme que no. Eso es realmente entender la cuestión desde la teología y más sobre esta doctrina de Satanás. Entonces está activo todo el tiempo y su trabajo es aquí en la tierra, ¿ok? Él está aquí. Muy bien. Pero entonces vamos a ver ahora quién es Satanás. ¿De dónde sacamos nuestra información de Satanás? Los principales y los que normalmente se ven son dos pasajes, Ezequiel e Isaías. Nada, vamos a ver esta ocasión a el de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, lo voy a leer y después lo voy a desglosar un poco, del 12 en adelante, y dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el reino de Tiro, vean que, perdón, sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuclo y esmeralda y oro. El oro es importante. El oro está siempre relacionado a Dios. ¿Ok? Y si vemos que, y eso es una cuestión, si vemos en las culturas anteriores, el oro siempre está relacionado a las deidades. Entonces, porque todo va y acaba en oro. Nada más aquí como un paréntesis. Si yo sigo el tabernáculo, empieza con un material de bronce, pues que no es así muy agradable, y termina en oro. Y esa es la línea que va siguiendo. Y si yo lo sigo en términos de viendo cómo va este material y acaba en el oro, es llegando a la santidad de donde está Dios. Entonces dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vean que está hablando de creación, ¿ok? O sea, Él no es eterno. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. ¿Ok? Eso es importante ver que lo saca le dice, saqué fuego de en medio de ti. Este comentario lo voy a hacer desde ahorita porque va a ser para otra clase, pero es otra parte. Pero cuando saca el fuego del medio de él, el cual te consumió, esto le quita la gloria. Y es por eso que lo pasa a las tinieblas y lo hace príncipe de las tinieblas en esto. Y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser.
Ok, esto es importante verlo aquí. El príncipe que gobernaba Tiro, porque esto es hablando, vean una cuestión, que la manera en que está escribiendo habla de gobernante, pero está hablando de Satanás. Ok, pero aquí es el príncipe que gobernaba Tiro, estaba influenciado por un ser superior que controlaba su actuación. No quiere decir que estaba poseído, sino era que lo controlaba. Algo parecido, no quiero decir aquí, pero cuando el cristiano está, obviamente, la actuación, o sea, por el Espíritu Santo, no quiere decir que no tiene ninguna manera él de ser él como tal, sino que el Espíritu Santo es el que lo gobierna, el que está lleno del Espíritu. Todo el mundo tiene el mismo nivel, cantidad de Espíritu Santo, del Espíritu Santo, pero el que está lleno del Espíritu Santo es el que está lleno de la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo utiliza para, obviamente, dar el fruto. Y veamos que le llama querubín. Satanás, perdón, es un querubín de alto rango, porque hay varios querubines, pero este querubín de entre los querubines es de alto rango y calificado perfectamente para un ministerio. En la doctrina de los ángeles o de ángeles, el querubín, su función, una de sus cuestiones es custodia la santidad en el entorno al trono de Dios, ¿ok? Esa es una de sus cuestiones de que el querubín debe de ser de la custodia, la santidad del trono de Dios, ¿ok? Y esto lo podemos ver, fíjense que desde atrás es una cosa híjole, impactante y lo voy a regresar un poquito ahorita, pero en comentarios, pero la primera fotografía pues el templo, ¿no? Pero esto también estaba en el tabernáculo. Y ponen, en el lado que se estaría viendo, estaría el lugar santo y atrás estaría el lugar santísimo. Esto es exactamente una imagen, porque el tabernáculo y el templo es una imagen de lo que sería el trono de Dios. Entonces, en el trono, o sea, entra y están estos querubines cuidando precisamente la santidad del trono de Dios. Y si ustedes recuerdan que en el tabernáculo se tenía que el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez por año, tener esta expiación y entrar en el lugar santísimo. Si no se expiaba correctamente o no lo hacía bien, moría. De otra manera, la santidad de Dios lo mataba. Pero estos ángeles, no, o sea, los que trataban de simbolizar la función, no pueden permitir en lo absoluto que alguien pase que no sea digno de totalmente santo hacia la presencia de Dios. Esto es importantísimo entenderlo y vean una cosa, cómo, cómo esto tiene mucho peso, porque nadie que no esté en Cristo puede estar en la presencia de Dios. Nadie. En primer lugar, la santidad nos acaba. Dios no necesita ningún ángel. Ok, ahorita vamos a ver por qué. Pero porque Él es omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa y no necesita a nadie, pero es una parte de la manera en que Él ha constituido este gobierno en su santo monte. Ok, entonces, ninguno de estos podría entrar. Ahora vemos en el lado derecho, que sería lo que estaría atrás de la, este, de la tela, de la figura de los ángeles, porque también no lo recordamos y vemos que esto también está en el templo, está el arca. Y vemos que ahí están, hay dos querubines con sus alas extendidas y viendo hacia abajo. Y hacia abajo, y esta es parte de lo que se va y se conoce al trono de Dios. Ahí ven lo que se conoce, está la tapa, como hemos visto, es el propiciatorio, en el cual ahí, cuando el sacerdote entra, va a aventar las gotitas de sangre. Hasta ahí entra y lo graba. Entonces, ¿por qué necesita Dios querubines? Y vemos que decía que es la forma que Dios establece su gobierno. ¿Ok? Dios tiene que tener, o sea, así lo hizo, y tiene él que tener, no que tiene, que si no él decide hacerlo de esa manera, y tiene una serie
de diferentes rangos y digamos, otro tipo de ángeles que se deben de ver. ¿Qué características tiene este querubín, en especial este? Pero quiero ser muy insistente que es en especial este querubín que lo hizo. Y vemos aquí, otra vez en el versículo, vamos otra vez desglosando en el versículo, ¿cómo se llama? En Ezequiel 28, dijo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y vean las características. Eras, porque ya después no, ya después no fue. Era perfecto, ¿ok? Eras sello de hechura, porque es creado, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, ¿ok? Todo esto, cuando Dios lo creó, le puso todas estas características a este querubín solamente. Acabado en hermosura es un término que hace referencia como si fuera un cristal, como cuando comentan y ven los cristales de los diamantes y que observan y dicen como es un carbón, ¿verdad? El cristal, el diamante, perdón, el diamante es un carbón y pueden observarlo. Y la pureza, si los que saben y ponen su lente van a ver y van a decir, no hay ninguna imperfección en este cristal. Y a eso obviamente es perfectamente hermoso, bien, pero en la manera de él es acabado en hermosura. Vean el acabado, no es nada más, era hermoso, ¿no? Así como que pues más o menos ahí la llevaba, ahí estaba, no estaba mal el Satanás, ahí físicamente. No, acabado en hermosura, es un énfasis todavía más en esta parte de hermosura. Entonces, después quiero que veamos, y dice en el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, que toda piedra preciosa era tu vestidura, y ven todas las piedras que tienen, pero yo enfatizo aquí el Edén. Vean que como que él tuvo una misión de estar en el Edén, ahí, en el Edén, sin llegar a concluir que en qué momento es entonces cuando pasa todo esto, que esto no es el momento para hacer teología de esa manera, todavía no, pero quiero que vean que él como que tenía esta ya misión de estar en el Edén. Entonces, una pregunta interesante, ¿qué tiene que ver el Edén? ¿En qué momento? Y recordemos una cosa, que el Edén viene a ser el primer templo de Dios, donde está el trono. Ahí, en el jardín del Edén es donde va a estar el trono, donde va a estar la presencia y va a bendecir. Entonces, por eso es la primera, y como comentábamos la otra vez, acerca de cuando la casa de mi padre y todo, pero este es en el Edén. Entonces, él se encuentra en el Edén y eso es totalmente de acuerdo a lo que está en el cielo. En el cielo está el trono y ahí están, ahí alrededor, cuidando todos una serie de ángeles, pero en especial que estaba, y fue también puesto en el Edén, donde Dios hizo la tierra para bendecir a los hombres y crea el Edén como su primer templo. Y el Edén, si yo lo veo, como que si ahora esto lo imprimo en el tabernáculo, va a estar ahí ahora sí estos querubines que quedaban ahí adentro. ¿Ok? Eso es importante que lo entendamos. Muy bien. Continuamos y las piedras que estaban comentando aquí, de que topacio, todo lo demás, también va a ser, es una relación a lo que el sumo sacerdote en su pectoral se colgaba con estas piedras. Y estas piedras del pectoral está reflejando lo mismo que habla en Ezequiel cuando estaban en el trono de Dios. Sobre todas estas piedras se paseaban. Si los veo, están haciendo una mini representación del cielo en la tierra en el tabernáculo. Y eso también lo estamos viendo en el Edén. Entonces tienen y si lo vemos, entonces vamos a entender y vamos a decir, caray, entonces
no es casualidad que el sumo sacerdote se pusiera estas piedritas y caminara, no. Tiene que ver lo que está pasando desde atrás, desde desde aquella de tiempo cuando Dios creó a los ángeles, porque son creación también. Y hay, al igual que hay hombres predestinados, elegidos, también está la predestinación de los ángeles, igual. Entonces, entonces aquí entran estas piedras y apuntan precisamente hacia el cielo. Lo que tiene. Entonces, ahora va a venir lo que viene aquí en caída, pero quiero que veamos, esto lo voy a también un poco dar más adelante, pero en 1 Corintios 15 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es sumamente importante y no nada más una expresión de así muy ligero de estar entendiendo de que, no, pues lo entiendo, por Adán todos murieron, el pecado entró y todo lo demás. Una pregunta que voy a hacer la próxima, y lo vamos a ver, lo puedo contestar tantito si quieren ahorita para que vean la relación adelantándome, pero vean que aquí este, habla sobre un hombre, en especial por uno, no habla de Eva. Eva no tiene nada que ver. Entonces, pero si vemos aquí por qué Eva, siendo la primera que cae, la primera que prueba el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué ella no se le dice aquí? Hay respuestas que no están o sea, del todo correcto cuando dicen, es que el hombre es el responsable. Sí, pero no es la respuesta. No tiene nada que ver. ¿En qué momento lo hizo responsable? En ese momento. ¿Ok? ¿En qué momento lo hizo responsable? No tiene nada que ver en esto. Y Adán sí lo hace responsable. La pregunta es por qué Adán lo hace responsable y no a Eva. Lo voy a ver después, pero aquí nada más como comentario, es que si vemos que a Eva, lo vamos a leer ahí en Génesis, Eva ella cayó en pecado, ambos pecan, o sea, no voy a decir que no, pero a que la manera que le dice y que se le pone a Adán que por él entró el pecado, porque en este caso hubiera sido, bueno, debió de haber entrado por la primera que cae. Y si cayó la mujer, pues debió de haber caído la mujer, porque el hombre como tal. Pero la mujer cayó por siendo tentada, porque si vemos y leemos, y lo vamos a ver, cae tentada, y cuando le dice después la mujer al marido, no al marido, al hombre, al varón, no dice marido, al varón, ¿por qué se le atribuye? Porque vemos que le dice, y lo dio, y él comió, así nada más. Y eso de haber nada más comido, él pecó voluntariamente y conscientemente. A la mujer, a la otra le dijo, ¿sabes qué? Así como que, oye, pero dices eso, ¿y por qué no estoy? Y tiene estas conversaciones y qué, y pues Satanás la envolvió y y por eso también después obviamente entra la muerte y de ahí por eso se le dice que él es asesino, eso es en esto, pero es por eso que también el hombre se le pone que es, y además, nada más una cuestión, además es de que porque va apuntando a Cristo. Al igual que en otra de las sesiones comentaban que por qué Dios no hizo de la misma manera a la mujer que a Adán, porque tiene que apuntar solamente a Cristo. Decía en aquella ocasión, si fuera igual que la saca del polvo y sopla, que igual que la mujer, entonces tendría que haber a otro, como en la Biblia dice, el primer Adán y el segundo Adán. Entonces aquí debió haber habido la primera Eva y la segunda Eva. Entonces eso sería ridículo hablarlo de esa manera. No va con la narrativa en esto. Entonces, por eso son cosas teológicamente poderlas explicar. Muy bien, continuamos en esta cuestión de la caída. Entonces, para el querubín, en el Edén, decía todas estas piedras, todas las que estamos viendo, tiene que ver, fíjense una cosa, con su gloria, ¿ok? De toda piedra preciosa era tu vestidura de cordelia. Imagínense, ¿no? Como
como el sumo sacerdote también, pues ha de haber visto pues, sumamente bien, ¿va? Con su pectoral, con las piedritas y todo, y vestido como Dios dijo que debía de vestirse y todo lo demás. Y eso habla también, y tienen que tener toda esa instrucción porque es parte de la gloria que va a tener. Y aquí es la gloria que tiene el querubín. En este caso, Satanás, en pocas palabras, es revestido de gloria, hecho perfecto de las manos de Dios y absolutamente hermoso. Ese era el querubín diagonal Satanás después. Pero lo que quiero que vean, que cuando es destituido de ahí, le quita su gloria nada más. No le quita lo demás, ni su inteligencia, ni su poder, ni nada. Así que es un adversario con mucha sabiduría, muy inteligente y muy poderoso. Y vuelvo a decir, comentario que diga, no, pero Dios es más poderoso, eso no tiene nada que ver. Esas son las características que tiene. Y sí es mucho, muy poderosa, pero no había nadie como él de los querubines. Y era el que estaba más próximo, sumamente importante, al trono de Dios. ¿Ok? Ok. Y por eso cuando dice, otra vez en el 28, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Querubín grande, protector. Los ángeles ahorita se dividen, bueno, ahorita básicamente se dividen en dos grupos, para ministerios y para gloria. Ministerios va a aventar, a dar, perdón, a fuerzas celestiales o huestes, y son los ejércitos comandados por el arcángel. En la Biblia también es otra creencia que hay muchos arcángeles, pero la Biblia nada más habla de uno, no de dos. Habla de Miguel, es el único. Gabriel no es arcángel y esto ha sido una creencia católica porque es el que se le presenta a María. Entonces, tan importante anunciamiento, concluyen y dicen que debió de haber sido un arcángel, pero el arcángel es el del ejército. Miguel es el que responde y el que y cuando Daniel está orando y que va y también pelea por el cuerpo de Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es el arcángel y él va en cuestiones de ejército, de fuerza. La gloria es, ahora en el otro lado, va a estar refiriéndose a la adoración y dos categorías en ángeles, los serafines y los querubines. Y para ver un serafín, vamos a ver que tienen otra constitución también. En ellos, los únicos que traen alas, así, son estos serafines y querubines, pero no el ángel normal. Los ángeles normales no tienen alas. Estos sí, pero los otros no. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, vean que otra vez son descripciones como los vemos en Apocalipsis. Son descripciones de este escenario del trono. Llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. 6, nadie va a negar. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que yo soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Estos son los serafines. Y lo que ellos hacen y adorando daban voces ahí, Santo, Santo, Santo. El Santo, Santo, Santo es otro concepto que muchas veces y erróneamente creemos que es una cuestión para santo para el Padre, santo para el de Dios Hijo y santo para el Dios Espíritu Santo. Y no es así. No tiene nada que ver con una cuestión trinitaria. El Santo, Santo, Santo
es el superlativo, de una manera de hablar superlativamente, que es santísimo, porque en hebreo no hay superlativo, no existe la palabra santísimo, esta expresión. Nosotros aquí en el español tenemos pues otras maneras de decirlo, y una cosa sería santísimo. Y ellos, la manera de decir eso es el énfasis 3 veces, santo, 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 en esto. Ahora, los querubines tienen como misión específica la custodia de la santidad de Dios. Nadie entra, fíjense bien, nadie entra que no sea absolutamente santo. Y esto lo puedo yo verlo con más claridad y decía, los 2 querubines, porque son querubines, es importante, ya con esto no se nos olvida de los diferentes ángeles, extendiendo sus alas, viendo al propiciatorio, y como comenta aquí, no sea absolutamente santo. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no tiene santidad. Y la única manera que nosotros somos santos y perfectos delante de Dios es por la sangre y la imputación que se nos da en la cruz. Por esas dos, en pocas palabras, por la obra de Cristo, estamos perfectos. Y es cuando los serafines, eso quiere apuntando, ven esa sangre, apuntando y viendo la sangre en los cuales que a todos estos, por la cual es derramada, o la que será derramada, en este caso para apuntando al futuro, en el tiempo de los tabernáculos, van a estar santos y pueden entrar a la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento ya lo podemos entender, ya tenemos nosotros libre acceso a la presencia de Dios en Cristo. Los serafines custodian la adoración, por eso es la que decían santo, santo, santo. La alabanza no, fíjense bien, y lo pongo en mayúscula, eso es algo que a algunos sí les va a parecer, y más para aquellas iglesias y todo, congregaciones y grupos que piensan que nada más se la van a pasar cantando. Y quiero comentar primero aquí, la alabanza no entra en el trono de Dios que no sea generado por corazones limpios, ¿ok? No es nada más cantar y cantar y cantar y todo el mundo, yo le canto a Dios, no. Es un corazón limpio en esta cuestión, que lo hizo, lo custodian los serafines. Algo importante, una persona, un cristiano maduro, no es aquel que cante más, no es aquel que ore más, necesariamente. Hay un reflejo, obviamente, que ore, pero no es así. No es nada de eso, es el cristiano maduro es el que tenga más palabra de Dios, no lo otro. Por eso cuando dicen, no, yo nada más me quedo con esto y no quiero acá, es simplemente traduciéndolo, déjame ser un bebé. Pablo lo habla igual. No dominan la palabra, no dominan las cosas y son chiquititos, bebitos. Entonces, este es algo importante ponerlo. Ahora, vemos aquí otra vez en Génesis 3, cuando lo saca del huerto del Edén eh, cuando lo sacó en Génesis 3, pecaron, pecan completamente y los sacó. Dios los saca a Adán y Eva, los expulsa. Y fíjense, del huerto del Edén, del templo, de fuera de su santidad. ¿Por qué? Porque ya están con pecado. Pero también los saca para que no regresen y coman del árbol de la vida, que lo hemos visto en Apocalipsis, que después aparece otra vez. Pero vamos a saber por qué aparece otra vez. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. O sea, no el querubín, puso otros querubines que guardan la santidad. Pueden otra vez, digámoslo así, estos querubines que guardan el tabernáculo. ¿Ok? Eso es igual, que los cuidan, porque cuidan esa santidad y ponen aquí una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no podía permitir
al hombre que regresara y comiera de ese fruto y permaneciera ahí por siempre. La única manera que va a regresar, lo voy a explicar aquí. Los querubines es para detener y proteger, pero la espada, el símbolo de la espada es el juicio de Dios. ¿Ok? Si alguien quiere accesar a ese árbol de la vida, tiene que primero recibir todo el juicio de Dios, la espada. ¿Ok? Y eso pasa al que único que puede es, y lo ratifica Juan en Apocalipsis, que Él es el que nos va a dar, el único que ha sido digno de dar del fruto de la vida es Jesucristo por su obra en la cruz. Pero si vemos ahorita aquí, Él es el único que es enjuiciado por esa espada, si lo vemos en esa manera, y es ejecutado y recibe todo el castigo de todos los que creemos o los que creerán también, etcétera. Y entonces es por eso que es el que puede pasar para nosotros. Y no nada más es el que va a darnos del árbol de la vida, sino que es el mismo que es la propia vida y está toda la vida. Eso es, obviamente, es una digamos, es algo mucho más mejorado de lo que se tenía en el Edén, porque ahora te apunta y ves el que recibe y el que nos da es el dador de la vida, el pan de vida y todo. Muy bien. En el versículo 14 dice, tú querubín grande protector, como decía, y protector va poniendo que no lo pone lo puse en mi santo monte. Grande y protector tiene que ver con las alas sobre su propiciatorio, de grandeza. ¿Ok? Te lo pone. Te puse en mi santo nombre, en mi santo monte, estos dos querubines que están en el propiciatorio, en el tabernáculo, están viendo la justicia de Dios sobre la sangre puesta en el propiciatorio, mediante cuya sangre el pueblo de Israel podría ser acepto en la presencia de Dios, tal como les lo puse y lo quise poner otra vez aquí en letras más grandes. Solamente son aceptos aquellos que tengan la sangre, obviamente, en este caso, viéndose a Jesucristo. Muy bien. La frase Monte Santo de Dios tiene que ver con el gobierno. Y vean que cuando le pone a Satanás, al querubín, por no decir Satanás todavía, al Satanás, perdón, al querubín, en el Monte Santo, él está hablando ahora de gobierno. Todo eso es un simbolismo que pone Ezequiel y para ese del ser que más próximo estaba al trono de Dios. ¿Ok? Lo puso sobre su gobierno, en este casi, casi, ¿no? Porque la presencia. Y esa es parte también que él va a querer ser otra vez. Perfecto en todos tus caminos. Lo pone él. Eras perfecto en todos tus caminos. Y algo ver aquí. Cuando hablamos de perfección, decimos y queremos, y es un argumento, perfecto nada más Dios. Sí, nadie está diciendo que no. Pero él fue en perfección, hechura. ¿Ok? Y cuando dice también es en otra parte, dice en todos tus caminos. Perfecto en todos tus caminos nos va a hacer ahora una relación con otro versículo que dice la perfección del camino consiste en qué. Y lo vemos en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, perfecto también, y como Job dice, nadie como él, ahorita lo vemos, perfecto, porque él guardaba su palabra, porque era perfecto, sin pecado, con guardar tu palabra. El querubín peca no con acciones, sino con su pensamiento. A causa, dice en el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esta de contrataciones, ahorita vemos y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, del gobierno de mío, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Le quita su gloria y le deja todo lo demás. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no lo destituyó de todo y nos hubiéramos ahorrado todas las cuestiones del pecado? Y no, Dios es soberano. La palabra contradicciones significa rodeos y vemos esa de rodear
que viene otra palabra. Un día, en Job, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, vean la conversación, no es que Satanás se ande escondiendo, ¿no? Viene y dijo Jehová a Dios, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? ¿Ok? Un varón que guardaba en su corazón realmente y en su mente la palabra de Dios. Y recto, temeroso de Dios. Eso es lo que le hacía perfecto. En ese significado de perfección y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero tú extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y viene toda la historia, todo el sufrimiento de Job que se tiene. Y después en el final, para aquellos que quieren leer Job, dice Dios, yo lo hizo todo, él. Y Dios nunca contesta, porque Job quiere a fuerzas discutir contra Dios por qué le pasa eso si él no ha hecho nada. Y por eso en el capítulo 6 dice, en la balanza, si yo pusiera todo mi pesar sobre un lado de la balanza y toda la arena del mar, que no sé, imagínense cuántas toneladas, obviamente de una manera poética, ciertamente pesará más mi sufrir. Así se sentía pobre Job en esta cuestión. Pobre en el sentido, pues le fue como en feria, ¿no? Pero vean aquí lo de que sería rodeando. Y esto mismo lo vemos en la misma acción en Satanás, perdón, primero de Pedro 5, y dice, sed sobrios, que es la exhortación a todos nosotros, y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor, al igual que andaba en el mundo dando vueltas Satanás. Ahora, Satanás anda dando como león, dando vueltas, igual, buscando a quien devorar y a tocar. Esto lo veremos un poquito más, lo que va pasando en las iglesias. Por último, en esta parte, Isaías 14 es el siguiente etapa, que esto va a todavía abrir más los ojos sobre la doctrina sobre Satanás. Y Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Lo vamos a expresar, estas de las estrellas de Dios, todos lo que serían los ángeles. Levantaré mi trono. ¿Ok? Fíjense, levantar el trono. ¿Cuáles son esas intenciones? Y esto va a ir conectado con Apocalipsis después. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Igual parecido en gobierno. ¿Y quién es de la creación? Al único que hizo en imagen y semejanza al hombre. Y esto lo vamos a retomar y va a ser de gran asombro ver cómo la historia va a continuar. Así que los invito a todos que escuchen esto y los vemos en la próxima sesión.